este cordón fibroso, este buraco, seguramente que alguna vez nos ha pasado de que por alguna razón, tenemos ganas de orinar, pero no encontramos a dónde hacer el baño, ¿no? Entonces, la vejiga se destina un poquito más de lo acostumbrado, y cuando ya tenemos la oportunidad, de orinar, porque ya encontramos un baño, porque ya buscamos un lugarcito escondido, entonces orinamos, pero entonces la vejiga, como se distendió un poquito más de lo normal, se contrae un poquito más de lo normal, ¿sí? Recuerden que es una ley de Starling, ¿no? A mayor distensión, mayor contracción de la fibra muscular. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que cuando nos ha pasado eso, después de que ya pudimos orinar, que se vació la vejiga, nos da un dolorcito pequeño en la cicatriz umbilical, porque se hace tracción, ¿verdad? La vejiga, al contraerse un poquito más de lo normal, hace tracción sobre ese cordón fibroso que es el uraco, ¿no? Y entonces, por eso es lo que nos explica ese dolor en lo que es el ombligo. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos por ahí, este es el músculo recto anterior del abdomen. Ahí está el recto anterior, y hay una envoltura, hay una capa que vemos aquí, esta capita que vemos aquí, pues no es más que la fascia transversalis. Y acá adelante tenemos la hoja anterior de la vaina de los rectos, y tenemos la fascia de Scarpa y la fascia de Camper, que es la gruesa, y la piel, ¿no? Esos son los planos. Luego ya nos vamos aquí a lo que sería el piso pélvico, el periné y el piso pélvico, que son cosas diferentes. Entonces, vamos a ver acá. Esto que ven ustedes aquí, este es el diafragma pélvico, Ahí está el diafragma pélvico. Ese diafragma pélvico está formado por el músculo elevador del ano. ¿Sí? Ahí está el músculo elevador del ano. O diafragma pélvico, es lo mismo. Y como todos los músculos, tiene una afasia o aponeurosis superior y tiene una fascia o aponeurosis inferior, ¿no? Entonces, el diafragma pélvico o músculo elevador del ano es el músculo que va a sostener a las vísceras pélvicas. En este caso, estamos hablando del sexo femenino. Bueno, pues aquí está el útero, está la vejiga, el útero y el recto, ¿no? Son básicamente las estructuras que está sosteniendo, y acá abajo está el canal vaginal. Estas vísceras las sostiene el diafragma pélvico o músculo elevador del ano. Y este músculo tiene su fascia o tiene su aponeurosis, una aponeurosis superior, fascia superior o fascia cefálica, fascia inferior o fascia caudal. Y aquí del elevador del ano se forma el esfínter externo del ano. Ahí está. El esfínter externo del ano, con 3 porciones: la profunda, la superficial y la subcutánea. El músculo elevador del ano tiene 3 porciones. Y luego acá nos vamos a seguir. Bueno, acá tenemos ese que está ahí, es la sínfisis púbica. Aquí estamos viendo el clítoris con su raíz. Este es el ligamento suspensorio del clítoris. Luego acá tenemos la fascia de Coles, ahí. Esa es la fascia de Coles. Y luego acá la membrana perineal profunda. Bien, vamos a seguir en la otra, que es lo mismo, pero ya con nombres. Vean ustedes, ¿sí? Aquí tenemos la hoja inferior. A ver, vamos a usar este.
voy a poner más, para que sea más grueso. Entonces vean ustedes acá, esta, no, amarillo, no. Esta es la hoja. Ahí no quiere pintar. Esta es la hoja superior o cefálica del diafragma pélvico. Esta es la hoja inferior del diafragma pélvico. Luego aquí está todo esto, es el esfínter externo del ano. Acá tenemos ahora más delgadito. Acá tenemos la fascia de Coles, miren ustedes. No quiere pintar. Ahí está la fascia de Coles o fascia perineal superficial. Luego el espacio perineal superficial y luego está ya la membrana perineal que es más profunda. Del músculo elevador del ano hay fibras que van a rodear a la uretra y van a formar el esfínter externo de la uretra y el esfínter uretrovaginal, ¿no? Porque hay fibras que van a rodear no solo al uréter, sino al canal vaginal. Son del mismo elevador del ano. Luego acá la hoja anterior de la vaina de los rectos, la sínfisis púbica, creo que no nos falta ahí nada, ¿no? Bien, y entonces ya viendo por los planos anatómicos y los planos del periné, ahora otra vez volvemos fíjense bien, volvemos aquí en esta imagen, volvemos a trazar dos puntos. Ahí que tenemos la sínfisis púbica, acá que tenemos la punta del coxis, acá que tenemos las tuberosidades isquiáticas, y bueno, pues acá tenemos otra vez, trazamos las líneas que unen estos puntos, y tenemos una zona romboidea que la vamos a dividir. Ahí otra vez ya tenemos en la parte anterior el triángulo urogenital. Y en la parte posterior el triángulo ano-rectal. Bien. ¿Qué se ha quitado? Se ha quitado piel, tejido celular subcutáneo y se ha quitado, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se ha quitado la fascia de Coles o fascia perineal superficial. Luego tenemos aquí restos de la fascia perineal profunda, esos pedacitos que ven ustedes ahí, la fascia perineal profunda, y luego ya tenemos el espacio perineal superficial. Recuerden, ¿qué hay en el espacio perineal superficial? Bueno, pues ya hemos identificado aquí. Este músculo es el isquio cavernoso. ¿Sí? Este músculo que está aquí se llama isquio cavernoso. Luego tenemos acá, este que está acá, el transverso superficial del perineo. Y luego tenemos hacia afuera, no, perdón, hacia adentro, el músculo bulbo esponjoso. Este es el músculo bulbo esponjoso. Ahora fíjense bien ustedes aquí en esta imagen. Del lado izquierdo tenemos a los tres músculos completitos, intactos. Del lado derecho se ha quitado el bulbo esponjoso. Y entonces vemos ahora otras estructuras. Ahora vemos ahí una estructura, esta que ven ustedes aquí, es el bulbo vestibular. El bulbo vestibular es o corresponde a lo que en el varón es el cuerpo esponjoso, ¿sí? En la mujer no hay cuerpo esponjoso, hay dos bulbos vestibulares. ¿Qué son los bulbos vestibulares? Son órganos de tejido eréctil, ¿sí? Durante la excitación sexual, el bulbo vestibular se va a congestionar, ¿verdad? Y vemos además en la parte posterior del bulbo vestibular, ahí vemos
glándula pequeñita que ven ustedes ahí, que es la glándula, esta se llama glándula de Bartolino. Bartolino, ¿sí? Esa es la glándula de Bartolino o glándulas vestibulares mayores. ¿Qué vemos en la parte posterior? Bueno, pues vemos ahí en la parte posterior el esfínter externo del ano, el diafragma pélvico, ¿sí? O elevador del ano. Y luego acá el músculo glúteo mayor. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Es lo mismo, ¿verdad? Ya con los nombres. Chequen ustedes. Isquiocavernoso, transverso superficial del periné, bulbo esponjoso, el bulbo vestibular, la glándula vestibular mayor, el esfínter externo del ano, el diafragma pélvico, el glúteo mayor, ¿sí? Cortada aquí, está cortada la fascia de Coles, y luego ya vemos en la parte profunda, esa membranita que ven ustedes ahí, esa es la membrana perineal. Bien, ahora seguimos avanzando, nos vamos más profundamente, y ahora ya se quitó todo, fíjense, ya se quitaron los músculos, el que estaba aquí, que era el isquio cavernoso, ahí estaba el isquio cavernoso, ya se quitó. Se quitó el transverso superficial del periné, ya se quitó. Se quitó el bulbo esponjoso y nos deja ahora a la vista, vemos perfectamente bien, el bulbo vestibular. Ahí está el bulbo vestibular. Ahí está la glándula de Bartolino. Y lo que se levanta es la membrana perineal. Esta membrana perineal aquí se está levantando para llegar al siguiente espacio. El siguiente espacio en el que estamos viendo estas fibras musculares, este es el espacio perineal profundo. ¿Qué hay en el espacio perineal profundo? Bueno, pues ahí van a ver ustedes las fibras musculares, estas que están aquí, ¿sí? Esas fibras musculares forman lo que se conoce como el transverso profundo del perine, ¿sí? Este es el transverso profundo del perine. Y de estas fibras del transverso profundo del periné, vean ustedes cómo hay fibras que van a rodear a la uretra, y hay fibras que van a rodear a la uretra y al canal vaginal. Hay quienes lo separan, ¿no? Y dicen, no, es que este es un músculo aparte de este. No, pues las fibras se continúan unas con otras. Entonces, acá tenemos transverso profundo del periné. Luego, esta parte se conoce como esfínter externo de la uretra. Y esta otra parte corresponderá al esfínter uretrovaginal, ¿no? Que son parte de lo mismo, ¿eh? No crean que son músculos separados, ahí lo ven ustedes bien en la imagen. Vamos a borrar para que vean ustedes bien. Vean, ahí está. Vean ustedes las fibras musculares del transverso profundo del periné y cómo se continúan con el esfínter externo de la uretra y con las fibras que rodean al canal vaginal y que forman el esfínter uretrovaginal. Estas fibras, bueno, primero, recuerden, ¿qué tipo de músculo es este? Músculo estriado. Por lo tanto, es músculo voluntario. Y el esfínter externo de la uretra, es un músculo igual, músculo estriado, músculo voluntario, y por esa razón es de que nosotros vamos aprendiendo al controlar el esfínter. ¿Sí? Ahí vamos a nosotros aprendimos a controlar el esfínter externo del ano. Generalmente esto ocurre después de los 2 años. Después de los 2 años de edad,
empezamos a contener la orina. Esto es, ya empezamos a regular, y se llena la vejiga, nos anda la pipí y hasta que podemos ir al baño, orinamos, ¿no? Entonces, esto habla de un control voluntario, un control a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, el esfínter externo de la uretra es músculo voluntario y recuerden, ¿dónde está el control? En la corteza motora, en la corteza cerebral. ¿Cuándo empieza este control? Después de los 2 años. A veces tarda un poquito. Hay niños que llegan a aprender a controlar los esfínteres hasta los 6 años. Ahí ya son, a veces son problemitas de tipo psicológico, problemas familiares, pero bueno, en términos generales, entre los 2 y los 3 años, el niño y la niña ya saben avisar y ya saben aguantarse la pipí. Bien, ¿qué más? Bueno, pues tenemos la glándula de Bartolino o glándula vestibular mayor. Ahí ven ustedes su conductito, desemboca a los lados de la entrada al canal vaginal. Es una glándula que lubrica el canal vaginal durante la actividad sexual. ¿Sí? Esa es la función. Luego tenemos acá, ¿verdad? La raíz del cuerpo cavernoso del clítoris. Son 2 raíces, una izquierda y una derecha. Y luego ya lo que sería el cuerpo cavernoso del clítoris y el glande, ¿no? Igual que en el pene, nada más que más pequeño. Pero ahí tenemos el glande, el cuerpo y las raíces del cuerpo cavernoso, el ligamento suspensorio del clítoris y pues básicamente. Otra cosa que se me olvidaba. El transverso profundo del perine es el que constituye el diafragma urogenital. Ya no alcanzo a escribir. Es el diafragma urogenital. Hay un diafragma pélvico y hay un diafragma urogenital. El diafragma pélvico abarca todo el estrecho inferior de la pelvis. El diafragma urogenital solo abarca, como lo ven ustedes aquí, solo abarca el triángulo anterior o triángulo urogenital. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Bueno, seguimos entonces. Y aquí está el mismo esquema, ya con los nombres, ya no nos detenemos ahí y ahora nos vamos a ver vamos a ver la uretra. Acá tenemos la vejiga, ¿sí? Ahí está la vejiga urinaria. Y en la vejiga urinaria, vamos a observar ahí 2 orificios, los orificios ureterales. Y entre estos 2 orificios ureterales y el orificio uretral, tenemos una zona triangular, ¿sí? Este es el trígono vesical. Trígono vesical. Ahí está el trígono vesical. En esa zona de la mucosa de la vejiga, la mucosa es como un poquito más pálida que el resto de las paredes de la vejiga, ¿no? Y observamos, bueno, pues observamos primero la musculatura, ¿no? Ahí ven ustedes, esa es la musculatura de la vejiga, es lo que se conoce como el músculo detrusor. Que aquí el músculo detrusor es músculo liso, ¿sí? El músculo detrusor es músculo liso, ese no lo podemos controlar. Y luego tenemos otra vez ahí, que observamos, es el diafragma pélvico. Diafragma pélvico, que también les dije, corresponde al músculo elevador del ano. Diafragma pélvico o músculo elevador del ano. Con sus 2 fascias o aponeurosis. Aquí tendríamos la
fascia superior y aquí la fascia inferior ¿de qué? Del diafragma pélvico. Y luego por acá tenemos este engrosamiento que ven ustedes aquí. Constituye el esfínter externo de esfínter externo de la uretra. Este es el esfínter externo de la uretra. Y hay en la uretra vamos a tener mucosa, submucosa y muscular. Son sus tres capas. Pero esa última capa, la que ponemos aquí, esta, es músculo liso, ¿sí? Ese es músculo liso que está dispuesto como en cualquier víscera, una capa circular interna y una longitudinal externa. Y luego ya tenemos el músculo estriado, acá, ¿sí? Que forma el esfínter externo de la uretra. Seguimos por acá y ahora nos vamos aquí pero vamos a ir ahora como estábamos viendo, de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo primero que observamos en la parte más externa? Pues la piel que cubre, ahí tenemos la piel que está cubriendo los labios menores y los labios mayores. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo ahí está el tejido celular subcutáneo y vemos ahí en la profundidad, aquí en la profundidad, ahí tenemos el ligamento redondo del útero, ahí termina en la parte profunda de los labios mayores el ligamento redondo. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, pues tenemos aquí, esta que ven ustedes aquí, es la fascia de Coles o fascia perineal superficial. Luego tenemos otra fascia acá, que es la de Gaudaleta, cubriendo al bulbo esponjoso. Luego, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora tenemos ahí, que ven ustedes ahí, es el músculo bulbo esponjoso, y está cubriendo, ahí están viendo ustedes, está cubriendo al bulbo vestibular. Ahí está el bulbo vestibular. ¿Qué es el bulbo vestibular? Pues el bulbo vestibular es el órgano de tejido eréctil de la mujer que corresponde en el varón al cuerpo esponjoso. Ahí está el bulbo vestibular. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, pues sigue aquí la membrana perineal profunda, ahí está. ¿Y qué sigue después de eso? Ahora tenemos el transverso profundo del perine. Ahí está, transverso profundo del perine. Bien. Observen por favor aquí en la uretra. Aquí en la uretra van a ver varios pequeños orificios que ahorita vamos a mencionar para qué son, ¿sí? Vean estos pequeños orificios, ¿no? Ahí en la otra imagen lo vamos a ver mejor. Seguimos entonces. Bien, es la misma imagen, es lo mismo, nada más que ya he puesto los nombres de lo que ya acabamos de describir, ¿no? Vamos a seguir acá. Ahora tenemos a la uretra, aquí, esta que ven ustedes aquí, esta es la uretra. Y abajo se ve parte del canal vaginal. Luego aquí está, vean ustedes aquí, está un orificio, el otro está aquí, ¿sí? Y entonces tenemos ahí observamos ahí a los lados de la uretra, vamos a ver una glándula grandota, a ver, voy a marcarlo con un poquito más de grosor. Miren, esta que ven ustedes aquí, miren toda esta, todo esto. Esa es una glándula muy grande, miren, toda esta es una glándula enorme, grande, que se llama glándulas uretrales. Y luego unas chiquitas, que las voy a marcar en otro color para que se distingan. Aquí se ve una, no cambie el color. Aquí se ve una,
aquí se ve otra, aquí se ve otra, aquí se ve otra, aquí se ve otra, ¿sí? Esas chiquitas son las parauretrales. Entonces tenemos una glándula grande, que es la glándula uretral, o también a estas glándulas uretrales también se le conoce como glándulas de Skene. Y las chiquititas son las parauretrales. ¿Qué son las glándulas de Skene? Bueno, pues en los textos mencionan que las glándulas de Skene se les conoce también como la próstata femenina, ¿sí? Las glándulas de Skene o glándulas uretrales corresponden a lo que es la próstata femenina y bueno, pues estas producen una secreción, sobre todo durante la actividad sexual, ¿verdad? Y entonces, cuando sale la secreción aquí por los orificios, es cuando se presenta la eyaculación femenina. Eyaculación femenina. Y las parauretrales, que son glándulas más pequeñitas y que se vierten su secreción a lo largo de la uretra, también contribuyen a este fenómeno de la eyaculación femenina, aunque también se dice pues que esa secreción ayuda a neutralizar la acidez de la orina que pasa precisamente por ahí. ¿Sí? Muy bien, entonces... Bien, entonces seguimos con la siguiente. Es lo mismo otra vez, vean ustedes, nada más ahí tenemos señaladas las glándulas uretrales, que son las chiquitas, y la glándula parauretral o de Skene, que es grande, ¿no? Seguimos acá. Bien, seguimos y ahora ya tenemos los dos triángulos. Aquí se están visualizando los dos triángulos. El triángulo, acá el triángulo urogenital y acá el triángulo anorrectal. Ahí están los dos triángulos. Y aquí, bueno, ya identificamos, este músculo es el isquiocavernoso, este es el bulbo esponjoso, este es el transverso superficial del perineo, allá tenemos la membrana perineal, esta es la membrana perineal, acá el clítoris, el meato urinario, donde se abre la uretra, meato urinario, el orificio vaginal, y atrás tenemos acá el esfínter externo del ano, ¿sí? Que igual que hablábamos del esfínter externo de la uretra, también el esfínter externo del ano es otro músculo, es músculo estriado, es músculo voluntario, en el que nosotros aprendemos a controlar ese esfínter, ¿no? Igual, ¿dónde se lleva a cabo el control voluntario de este músculo? En la corteza motor, en la corteza cerebral. Y entonces tenemos acá las fibras del diafragma pélvico o elevador del ano, ¿sí? El músculo glúteo mayor y acá el isquiococcigio, ¿no? Es lo mismo acá. Vean ustedes, ahí está lo mismo que hemos señalado. Lo que no habíamos puntualizado es que el esfínter externo del ano tiene 3 porciones. Aquí está. La parte más superficial es la parte subcutánea, esta que ven ustedes aquí. La que sigue es la parte superficial del esfínter externo. Y la que está más profunda, pues es la parte profunda del esfínter externo del ano. Y lo vemos acá otra vez. El diafragma pélvico, recuerden, diafragma pélvico o músculo elevador del ano, cuyas fibras, las que están más hacia la línea media, estas fibras musculares, forman lo que se conoce como la porción pubio-rectal, ¿sí? La porción pubio-rectal. Luego sigue la porción pubio-coccigia del mismo músculo, ¿sí? Y finalmente tenemos la porción iliococcigia.
Así es que el músculo elevador del ano tiene 3 porciones. Esta, recuerden, ahí, y aquí está, ahí está el nombre, ¿no? Esta es la porción pubio-rectal, esta es la porción pubio-coccígea y esta es la porción iliococcígea. Pero todo es lo mismo, forma el diafragma pélvico o músculo elevador del ano. Y luego ahí atrás ya aquí vemos el músculo glúteo mayor. Y bueno, adelante ya todo lo que habíamos identificado. Ahora vemos un corte no exactamente sagital, es parasagital, porque si se fijan, la uretra, la vagina y el recto no están partidos a la mitad, están completos, así es que este es un corte parasagital. Y en este corte, déjenme meter un poquito de agua que ya se me secó la garganta. Seguimos entonces acá. Entonces ahora decíamos que es un corte parasagital. Vamos a identificar estructuras, igual que lo hacemos. Acá vean ustedes, ahí está el promontorio. Punto para obstetricia muy importante. Es el promontorio, la unión de la quinta lumbar con el sacro. Y ahí está el disco intervertebral, es el promontorio. Acá la sínfisis púbica. Hay el pubis también, que es muy importante en el canal del parto. Luego vemos ahí el agujero obturado, ¿sí? Y junto al agujero obturado, bueno, pues ahí este músculo que ven ustedes ahí es el músculo obturador interno. Luego el que está acá, este es el músculo piramidal de la pelvis. Ahí está el músculo piramidal. Y luego vemos todo lo que es el diafragma pélvico. Otra vez volvemos al diafragma pélvico o músculo elevador del ano. Recuerden que ese diafragma pélvico tiene 3 porciones. La porción más interna es la porción pubio-rectal. Luego la porción pubio-coccígea y luego la porción iliococcígea. ¿De qué? Del músculo elevador del ano. Ese músculo elevador del ano, ustedes observan aquí una línea de inserción, es una condensación de la aponeurosis del obturador interno que sirve para la inserción del diafragma pélvico, ¿sí? Y luego acá tenemos este músculo está acá, es el isquiococcígeo, el isquiococcígeo aquí. ¿Qué más observamos? Bueno, pues observamos acá la uretra, el canal vaginal y el canal rectal. Y vean ustedes aquí, algo que es importante señalar aquí, es cómo hay un ángulo aquí. Si se fijan, ahí hay un ángulo entre el recto y el canal anal. Y precisamente van a ver ustedes, seguramente que se los van a mencionar en obstetricia cuando estén en el hospital, les van a mencionar ahí cómo es que el músculo elevador del ano contribuye al descenso, más que al descenso, al alumbramiento, esto es a que salga la cabeza fetal por contracciones del músculo elevador del ano. Entonces, este músculo tiene que relajarse para que se pierda ese ángulo, ¿sí? Y pueda salir el excremento. Bueno, pero además también imagínense si se contrae va a empujar acá y adelante
delante del recto que está el canal vaginal, ¿no? Entonces, pújele como si fuera, pújele con ganas. Y ya esto ayuda. Acá, bueno, pues acá tenemos, aparte del diafragma pélvico, el diafragma urogenital, que aquí no se alcanza a ver gran parte. Pasamos a la siguiente. Vean ustedes, es lo mismo, pero ya con los nombres. Otra vez ahí vean ustedes, esta es la porción pubio-coxigia, esta es la porción pubio-rectal, esta es la porción iliocoxigia, todo esto es el músculo elevador del ano. Y acá, ya es el músculo isquiocoxigio, el músculo piramidal, ¿sí? Este es el arco tendinoso que decíamos, donde se inserta el músculo elevador del ano. Luego acá, todo esto es el obturador interno. Y acá vemos el esfínter externo del ano, ahí está el esfínter externo del ano. Ahí están los dos transversos, el superficial y el profundo del perine. Bien, vamos a seguir con la... Bueno, ahora estamos viendo el diafragma pélvico, pero no por abajo, ahora por arriba. Imagínense ustedes que vaciamos la excavación pélvica, vaciamos la pelvis de lo que hay ahí adentro, y ahora estamos adentro de la excavación pélvica, estamos viendo el piso pélvico, pero por dentro o por arriba. Se quitó, ya no hay peritoneo, ya no hay vísceras, ya no hay más que el músculo. Otra vez, aquí vamos a ver el diafragma pélvico. Identificamos sínfisis púbica, aquí tenemos el ligamento, que ven ustedes aquí es el ligamento inguinal, o algunos le llaman arco de Poupart. Ligamento inguinal o arco crural o arco de Poupart. Luego ahí el agujero obturado, el músculo obturador interno. Luego acá otra vez ahí está el arco tendinoso. Aquí esa que está ahí es la espina ciática o isquiática. Y bueno, pues tenemos acá otra vez el músculo piramidal de la pelvis. Vamos a cambiar el color. ¿Sí? Acá el músculo piramidal, el isquiocoxigio, y luego ya todo esto es el músculo elevador del ano o diafragma pélvico. Vean cómo está sosteniendo, ¿qué está ahí? Pues ahí estamos viendo la uretra, la vagina y el recto, ¿no? Los tres órganos. Por allá vemos aquí la vena dorsal del clítoris. Y básicamente es creo que lo que aquí tenemos que identificar. Ahí está otra vez lo mismo, vean ustedes las dos porciones del elevador del ano. Esta es la porción pubio-rectal, esta es la pubio-coxigia y esta es la iliocoxigia. Pero todo es el elevador del ano. Creo que pues no hay que nada más que ver aquí. Otra imagen que nos muestra lo mismo, otra vez el diafragma pélvico. Aquí está, ahí se ve la vena dorsal del clítoris, la uretra, canal vaginal, recto, porción pubio rectal, porción pubio-coxigia y porción iliocoxigia. ¿De qué? Del músculo elevador del ano. Y luego por acá tenemos unos ligamentos que vieron con la maestra cuando vieron pelvis. Vean ustedes, acá. El ligamento sacro tuberoso. Y el otro que está allá más abajito,
el sacroespinoso. Ahí están los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Seguimos. La misma imagen, ya con los nombres, todo lo mismo, ¿verdad? Lo que ya, las mismas estructuras que ya habíamos señalado. Ahora otro corte para sagital, para verlo, para ver otra vez, miren, ahí está. Aquí está, miren. Todo esto es el diafragma pélvico. Todo. Ahí está. Músculo elevador del ano o diafragma pélvico. ¿Qué observamos además ahí? Pues el arco tendinoso. Ahí está el arco tendinoso que está encima del obturador interno. Aquí se cortó la pelvis, se quitó el músculo obturador para dejar a la vista el diafragma pélvico. Acá el músculo isquiococcigio, acá el piramidal de la pelvis, pasando por la escotadora ciática mayor, y las tres vísceras que sostiene el diafragma pélvico. Ahí está. El recto, el canal vaginal y la uretra. Y bueno, ahí se ve otra vez ahí, la vena dorsal profunda del clítoris. Pasamos a la siguiente. Ya no me detengo ahí, ¿verdad? Es lo mismo. Bien. Esta imagen creo que también ya la habían visto con la maestra, ¿no? Pero bueno, sí, nos sirve para repasar los planos. Nos sirve para repasar aquí los planos del periné, ¿sí? Empezamos abajo. ¿Qué tenemos hasta abajo? Piel. ¿Qué sigue? Tejido celular subcutáneo. ¿Qué vemos aquí? Aquí le vamos a cambiar de color para verlo. ¿Qué vemos ahí? Pues ahí vemos el ligamento redondo del útero, ¿sí? Porque recuerden que hay un ligamento redondo del hígado y hay un ligamento redondo de la articulación coxofemoral. Entonces, siempre hay que especificar ligamento redondo del útero, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, entonces decíamos que estábamos por planos. Ahora de este lado, acá vamos a aquí señalar acá este lado. ¿Qué tenemos ahí? Pues no es más que la fascia de Coles, ¿no? Ahí con el mouse es más difícil escribir. Ahí está la fascia de Coles o fascia perineal superficial. Luego, esto nos permite este corte nos permite ver el espacio perineal superficial, ¿no? Que es este que está aquí. Vamos a cambiar color. Esto que ven ustedes aquí es el espacio perineal superficial. ¿Qué hay en el espacio perineal superficial? Ahí se ve claramente, ¿no? ¿Qué hay en el espacio perineal superficial? Bueno, pues tenemos el músculo, el isquio cavernoso. Vamos a señalarlo aquí. Ahí está. Ahí está el isquio cavernoso. ¿Qué otro está? El bulbo esponjoso. Ahí está el bulbo esponjoso. ¿Qué más tenemos en ese espacio perineal? Ah, pues tenemos ahí esta estructura de tejido eréctil, que es el bulbo vestibular. ¿Qué más tenemos ahí? La raíz del clítoris. ¿Qué más tenemos ahí? Y que en este corte no se ve, pues el transverso superficial del perine. Y luego tenemos la fascia perineal profunda. Pues bueno, vamos a borrar aquí para que podamos ver lo demás. ¿Qué más tenemos aquí? Pues esta fascia que ven ustedes aquí, que es la fascia perineal profunda o fascia de Gaudalet. Y luego sigue ahora ya tenemos más profunda, la membrana perineal. Esa es la membrana perineal.
Después de la membrana perineal tenemos ahí un tabique, un diafragma, ese que ven ustedes ahí. ¿Qué es? El transverso profundo del perine. Luego seguimos acá otra vez con el diafragma pélvico. Ahí está el diafragma pélvico o elevador del ano. Y aquí formando las fibras que rodean al canal vaginal y a la uretra. Acá tenemos la aponeurosis del obturador interno y ahí el arco tendinoso que acabamos de ver. Ahí está el obturador interno. Lateralmente vemos acá lo que ya vieron con la maestra, uno muy importante, es el ligamento cardinal transverso. Ligamento cardinal transverso o ligamento de McEnroe. Este es el ligamento más importante del útero. O también le llaman el ligamento cervical transverso, ligamento cardinal transverso o ligamento de McEnroe. ¿Qué hay dentro de ese ligamento? Bueno, pues ahí ven ustedes que por ahí van la arteria uterina. Ahí ven ustedes, ahí está la arteria uterina y abajito la arteria vaginal. Y ahí ven ustedes la famosa encrucijada, ahí está. Ahí está la encrucijada uterina. Ahí vemos cómo pasa el uréter a los lados del canal vaginal, ahí a nivel del cervix, se cruza con la arteria uterina. Punto anatómico importante para las histerectomías, ¿sí? La encrucijada uterina es bien importante para no dejar ahí después de la cirugía, una obstrucción urinaria. ¿Qué más? Bueno, pues aquí el ligamento, ese es el ligamento redondo, acá el ligamento ancho, acá está el otro ligamento ancho, ahí ven ustedes al ovario, ahí las fimbrias, la ampolla, el istmo, y bueno, pues creo que ya, más o menos ahí ya vimos todo. Es la misma imagen, ¿verdad? Ya no nos detenemos en varias cosas que ya ustedes seguramente que ya se las están aprendiendo, seguramente que sí. Bien, ahora tenemos a la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna, ya dijimos que la arteria pudenda interna es una rama parietal de la ilíaca interna o hipogástrica. Y entonces viene por aquí, ahí vean ustedes el trayecto de la arteria pudenda interna, ¿por dónde va? Ah, pues esa arteria pudenda interna va precisamente por dentro de la tuberosidad isquiática, en un canal que se llama canal de Alcock o canal pudendo. Y luego la arteria, a una vez que llega aquí a la pelvis, su primera ramita son la arteria rectal inferior o hemorroidal inferior, ¿sí? ¿A dónde va? Ahí vean ustedes, ¿a dónde va? Al esfínter externo del ano. Luego sigue por acá, esta que ven ustedes aquí, esa es la rama perineal superficial. Y la otra que sigue por acá, la rama perineal profunda. Aquí da unas ramitas para la glándula de Bartolino, para el bulbo vestibular, irriga también al isquio cavernoso y luego llega hasta acá y termina como, la arteria pudenda termina como arteria dorsal del clítoris. Y vean ustedes cómo aquí hay otra que se mete dentro del cuerpo cavernoso, ¿sí? Hay una ramita de la pudenda que se mete dentro del cuerpo cavernoso del clítoris para darle irrigación, porque igual el cuerpo cavernoso del clítoris y el bulbo vestibular son órganos de tejido eréctil. ¿Cómo es que se produce la erección? Por congestión de sangre.
Seguimos por acá y ahí está, miren lo mismo, lo que les decía yo, ahí está la arteria. Hay una arteria para el bulbo vestibular, hay una arteria que es la profunda del clítoris que se mete dentro del cuerpo cavernoso y luego aparte está la arteria dorsal del clítoris. Aquí ven ustedes aquí como una ramita va a la glándula vestibular mayor o glándula de Bartolina. Bien, y aquí tenemos el nervio pudendo. Aquí está el nervio pudendo, vean ustedes. El nervio pudendo se origina de fibras procedentes de S2, S3 y S4, ¿no? Aquí, bueno, aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito más ya de los componentes funcionales de los nervios espinales y de los nervios periféricos. Pero ya por ahí, me parece que ya por ahí habían visto con la doctora, habían repasado un poquito esto. Ahí tenemos un cachito de médula espinal, astas anteriores, astas laterales, astas posteriores, y luego tenemos acá las neuronas motoras que están en el asta anterior y que salen por la raíz anterior del nervio espinal. Y por otro lado tenemos las neuronas sensitivas. Las neuronas sensitivas que llegan por acá atrás y van al asta posterior, ¿no? Ahí tenemos un nervio espinal. Y en el caso del nervio pudendo, este nervio pudendo tiene fibras que recogen la sensibilidad general de la piel de los órganos genitales externos, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver aquí, estas fibras son aferentes, somáticas, generales, esteroceptivas, que captan dolor, temperatura, tacto, presión, pero además aquí van a recibir la información que se conoce como información erógena. Se me acaba la pila. Ya, listo. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad general de esta región, pues lo recogen este tipo de fibras aferentes, somáticas, generales, esteroceptivas. ¿A dónde van a llevar la información? A estos segmentos medulares, S2, S3 y S4. ¿A dónde llega esto? Al asta posterior. Pero recuerden también que el nervio pudendo tiene fibras motoras, que son fibras eferentes somáticas. Estas fibras motoras o eferentes somáticas son las fibras motoras que van a inervar, pues el nombre lo dice, motora, van a inervar a los músculos. ¿Y qué músculos son los que están aquí? Pues está el isquio cavernoso, está el traverso superficial del periné, está el bulbo esponjoso, el traverso profundo del periné, el esfínter externo del ano, ¿no? Todos estos músculos van a ser inervados por el nervio pudendo. Repito, se origina de fibras procedentes de los segmentos medulares S2, S3 y S4. Una vez que el nervio pudendo se origina, sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor o agujero sacrociático mayor, luego pasa detrás de la espina ciática y vuelve otra vez a meterse por el agujero sacrociático menor. Y entonces se dirige, ¿a dónde se dirige el nervio pudendo? Se dirige al perine. Y aquí en el periné, vamos a ver ese nervio pudendo, vamos a ver primero que da esta ramita, vamos a poner aquí. Aquí tenemos una primera ramita del pudendo, esa que está ahí. Se llama nervio hemorroidal inferior, ¿sí? O rectal inferior, es lo mismo. Y este otro nervio nace del plexo sacro.
¿sí? Para completar la inervación del esfínter externo del ano. Pero ese que estamos señalando ahí, ese es el nervio hemorroidal inferior o rectal inferior. ¿Qué inerva? Pues inerva al esfínter externo del ano, pero también proporciona la inervación que rodea el orificio anal, piel perianal, ¿sí? Entonces, aquí se los voy a marcar. Ahí está, miren. O sea que entonces el nervio hemorroidal inferior o rectal inferior es la primera rama que origina el nervio pudendo. ¿A dónde se va? A inervar el esfínter externo del ano y la piel que rodea el orificio anal, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo se distribuye aquí, en la piel que rodea el orificio anal. Ese es el nervio hemorroidal inferior o rectal inferior. Luego seguimos entonces que este nervio pudendo, aquí van ustedes, aquí se va, vamos a borrar líneas para ver otra vez limpio aquí esto. Entonces aquí el nervio se divide, vean ustedes aquí se divide, ahí se divide el nervio pudendo en una rama que se va profunda, ¿sí? Se va profunda hacia el espacio perineal profundo, ¿sí? Y esta ramita que vemos, la voy a marcar en otro color. Aquí en rojo. Miren, esta que va aquí, esta que va acá, va a terminar acá. Ahí está. Me deschueco la línea, pero ahí está. Este es el nervio dorsal del clítoris, ¿sí? Este que ven ustedes aquí, ¿hasta dónde llega? Hasta el clítoris. ¿Cómo termina? Termina como nervio dorsal del clítoris. Ahí está, ¿sí? Esa ramita, como ven ustedes, perfora, aquí estamos viendo cómo está perforando al diafragma urogenital. Y en su trayecto, este nervio da fibras para inervar, como viene de la parte profunda. ¿A quién inervará? Al músculo transverso profundo del perineo, ¿sí? ¿Qué más inerva? Como termina en el clítoris, ¿qué va a inervar? Pues va a inervar la piel y el prepucio del clítoris, ¿sí? Piel y prepucio del clítoris. Y da una ramita, que ahí no se ve, da una rama para el cuerpo cavernoso del clítoris, ¿sí? Bien. Y nos seguimos con la otra rama. Vamos a poner otro color. Nos seguimos con otra ramita que ahora la voy a poner en otro color. Vean ustedes esta que va aquí. Esa rama que ven ustedes ahí es lo que se conoce como el nervio perineal. Este nervio perineal lo vemos ya en la superficie no en la superficie, en el espacio perineal superficial. Este nervio perineal nos va a dar dos ramitas, una rama superficial y una rama profunda. Entonces vamos a poner acá para que no nos confundamos. Nervio perineal. Se divide en una rama superficial y una rama profunda. La rama perineal superficial, ¿a dónde va a ir? ¿Qué hay aquí en la superficie? Pues ahí en la superficie están los labios mayores. Labios mayores. Da las ramas labiales posteriores, sobre todo van a los labios, pero en la parte posterior. Son las ramas labiales posteriores que van a inervar tanto la
la piel de los labios mayores como de los labios menores. Y la rama profunda de ese mismo nervio perineal, la rama profunda, esa rama profunda va a dar fibras todavía para el esfínter externo del ano, igual que el rectal, esfínter externo del ano, ¿sí? Aquí vemos cómo perfora la aponeurosis perineal y es este nervio perineal el que va a inervar a los músculos que están en el espacio perineal superficial. ¿Cuáles son esos músculos? Ya los hemos mencionado. El bulbo esponjoso, el isquio cavernoso y el transverso superficial del perine. Así es que este nervio perineal es el que se encarga de inervar a los músculos del espacio perineal superficial y el dorsal del clítoris al transverso profundo del periné. Bien, pues entonces ahora pasamos a la siguiente. Si no hay alguna pregunta antes de esto, miren, ahí está lo mismo otra vez, ya con nombres, pero ustedes si quieren ahí pueden completar con la distribución. En lo que decíamos ahí, por ejemplo, aquí están las ramas labiales posteriores. ¿De dónde salen? De la rama superficial del nervio perineal, ¿sí? Y la rama profunda del nervio perineal, ¿qué va a inervar? Pues ahí estamos viendo cómo le da ramitas al isquio cavernoso, le da ramas al transverso superficial y al bulbo esponjoso. Luego acá tenemos las ramas, estas que ven ustedes aquí. Estas que ven ustedes aquí son las ramas del pudendo que son rectales inferiores o hemorroidales inferiores. Bien, pues entonces le seguimos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien. Y bueno, pues la importancia de conocer también el nervio pudendo y de que podemos efectuar el bloqueo del nervio pudendo. Vean ustedes ahí que se representa, pues está la mano del médico introduciendo los dos dedos, el índice y el medio, en el canal vaginal para tocar por ahí la espina ciática y la tuberosidad isquiática. Esto que ven ustedes aquí, esa es la tuberosidad isquiática y esa nosotros sí la podemos tocar, ¿verdad? Recuerden que les decía yo, la tuberosidad isquiática es ese huesito que sentimos cuando estamos sentados y que a veces cuando estamos mucho tiempo sentados y en lugares duros, pues hasta sentimos adormecimiento de la región genital externa por la compresión que hay sobre el nervio pudendo, ¿no? Entonces el nervio pudendo va aquí, por dentro de la tuberosidad isquiática, así es que el médico o el anestesiólogo mete la agujita por aquí, por la piel, y se dirige, vean ustedes, dirige la aguja hacia la tuberosidad isquiática, luego la saca, la dirige más adelante, así, la puede dirigir en varios sentidos para bloquear el nervio pudendo, ¿no? Si lo hace a nivel de la tuberosidad isquiática, pues se van a bloquear todas las ramas del pudendo. ¿Para qué se puede hacer un bloqueo del nervio pudendo? Bueno, pues les voy a poner un ejemplo. Pudiera ser una bartolinitis, una infección de la glándula de Bartolino. Y entonces cuando hay una infección de la glándula de Bartolino, se produce secreción purulenta dentro de la glándula, el conducto se obstruye, ¿no? Por la inflamación, y entonces se ve como un abultamiento ahí en el periné, en el labio mayor, hay un abultamiento, está doloroso, hay secreción y hay que drenar, ahí hay que drenar. Y bueno,
por favor, hijos, si algún día les llega a tocar hacer debridar un absceso, por favor, bloqueen la región, porque imagínense una mujercita con ese problema, ya con el dolor que trae ahí, y luego, aguántese, madrecita, o va a sentir usted un piquetito, y le meten el bisturí, ¡zas! No. Primero bloqueen, por favor, primero bloqueen. Que tenemos ya en puerta, ya está saliendo la cabeza del bebé, y queremos cortar el piso perineal, episiotomía. Bloqueen, por favor, porque dicen, como está el dolor tan fuerte del trabajo de parto, el médico dice, no, pues aguanta. No. Si fuera una hermana de ustedes, una tía, un familiar, una prima, seguramente que no querrán que le corten el piso perineal sin bloquear el nervio pudente. Ahora, si tiene ya su bloqueo peridural, bueno, adelante, ¿no? Pero tenemos esa opción de bloquear el nervio pudente. Bueno, esta ya la habíamos visto, creo que está repetida. Aquí está el anillo crural, están los ganglios linfáticos superficiales que drenan la linfa de los órganos genitales externos. Esto es los labios mayores, los labios menores, ¿verdad? ¿A dónde van a drenar? A los ganglios linfáticos inguinales superficiales. Es la misma, ¿no? Bien, viene lo bueno. Aquí estamos viendo una imagen de un útero grávido, un útero ya casi a término, donde vemos la inervación. Y ahí estamos viendo dos nervios de los que ya hablamos anteriormente. ¿Sí? Este es el ilio hipogástrico. Y este que está bajito es el ilio inguinal. Ahí tenemos dos nervios importantes, ilio hipogástrico e ilio inguinal. Pero luego aparte vamos a tener acá en la pelvis el plexo pelviano. Ese es el plexo pelviano. Y aquí, bueno, pues aquí sí nos vamos a detener un poquito porque tenemos que hablar de este plexo pélvico, plexo pelviano, en el que vamos a tener fibras simpáticas, vamos a tener fibras parasimpáticas, vamos a tener fibras sensitivas, vamos a tener fibras motoras, etcétera, ¿no? Para poder entender lo que es el bloqueo peridural o epidural. Entonces, ven aquí, miren, aquí están todos los nombres. Aquí yo no me voy a detener mucho, sino que lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es explicar. Y para eso tenemos que recordar, tenemos que hacer un pequeño recordatorio de lo que es el sistema nervioso vegetativo o autónomo, como le llaman en los textos todavía. Este sistema nervioso vegetativo tiene dos grandes divisiones, ¿sí? Este sistema nervioso vegetativo tiene dos grandes divisiones y en las imágenes de Netter, ustedes creo que ya se acostumbraron, en las imágenes de Netter, el simpático lo vamos a representar siempre en líneas rojas, mientras que el parasimpático lo va a representar Netter en color azul. Bien, ya tenemos ese primer punto. Luego tenemos que al simpático también se le conoce como la división tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué al simpático se le conoce como la división tóraco-lumbar? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Ya se me durmieron?
¿no? A ver, Sergio o Isaac, ¿quién dice yo? Ajá. Exacto, sí, gracias. La división simpática o división toracolumbar se llama así porque recuerden que, y aquí vamos a poner el pedacito de la médula espinal, ahí está la médula espinal, y hay estas astas laterales solo en los segmentos medulares T1 a L2, ¿no? Por eso se llama entonces división toracolumbar, porque sus núcleos están en los segmentos medulares de T1 hasta L2, nada más. Ya a nivel L3, L4 o médula sacra ya no hay núcleos simpáticos, ¿no? Bien. Y también se le conoce a la división toracolumbar como división adrenérgica. ¿Por qué? Pues porque su neurotransmisor es la adrenalina. Luego tenemos el parasimpático. Al parasimpático se le conoce como la división cráneo-sacra. Esa división cráneo-sacra, ¿por qué se llama así? A ver, Isaac, tú que hace rato ya no contestaste, Isaac. Porque es donde están los núcleos medulares, ¿no? Igual, claro. ¿Dónde están los núcleos parasimpáticos, Isaac? En la... Ahí se me fue el nombre de acá arriba. En el tallo cerebral. Exacto. Sí, ¿y dónde más? En el sacro. No en el sacro, en los segmentos medulares sacros, ¿eh? ¿Sí? Entonces, vamos a volvemos a borrar aquí. Y entonces el parasimpático tiene sus núcleos, como nos dice nuestro compañero Isaac, acá, en el tallo cerebral. Ahí está el tallo cerebral. Ahí está. ¿Dónde están estos núcleos parasimpáticos? Uno acá, otro acá y otro acá. Son el núcleo pupilar, el salival superior, el salival inferior y el más grandote que es el núcleo dorsal del bajo. Eso es en el tallo cerebral. Y luego los segmentos medulares sacros, y aquí está terminando la médula espinal, ¿sí? En S2, S3 y S4. Ahí voy a tener los núcleos parasimpáticos. Para el caso de los órganos genitales femeninos, el núcleo dorsal del vago no nos sirve, menos el salival superior, salival inferior y el pupilar, no, porque precisamente las estructuras pélvicas, el recto, el canal vaginal, el útero y la vejiga son vísceras y por lo tanto reciben inervación simpática y parasimpática, y la parasimpática está precisamente en esos segmentos medulares sacros. Ahora pongo aquí una médula espinal sacra. En la médula espinal sacra no es como la médula espinal cérvico-torácica o torácica. En la médula espinal, en los segmentos medulares sacros, S2, S3 y S4, observamos asta anterior y observamos asta posterior. No hay astas laterales, chicos, no hay astas laterales. Pero sí sabemos que ahí en la parte intermedia, ahí tengo a las neuronas que forman los núcleos parasimpáticos, están en la parte intermedia, entre asta anterior y asta posterior. Ahí tengo un núcleo parasimpático. ¿Dónde los tengo? Aquí. En los segmentos modulares S2, S3 y S4. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, hay otra característica importante entre simpático y parasimpático. ¿Sí? Vamos a volver a poner acá. Ahí tenemos simpático. Y entonces tenemos la fibra. No, así no.
simpático. Ahí está la neurona en un núcleo, sale, hace sinapsis, siguiente neurona. Bien, eso es en general. Ahora vamos al parasimpático. Parasimpático. Tiene sus núcleos acá. Esa es una diferencia, otra diferencia entre simpático y parasimpático, ¿no? Ya saben ustedes que el simpático se activa en los estados de alerta y el parasimpático se activa en los estados de reposo. Pero también tenemos otra característica importante. En el simpático, la fibra preganglionar es corta y la fibra postganglionar es larga, ¿no? Y en el parasimpático es a la inversa. La preganglionar es larga y la postganglionar es corta. ¿Cuáles son los ganglios del simpático y cuáles son los ganglios del parasimpático? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién se anima? A ver, Nahum. ¿Sí estás por ahí, Nahum? Aquí estoy. A ver, Nahum, dime, ¿dónde se hace el relevo de las fibras simpáticas y dónde el de las fibras parasimpáticas? ¿En dónde? Bueno, de las parasimpáticas es en el órgano, ¿no? Cerca del órgano. Exacto, cerca del órgano, correcto, Nahum, sí. Y las simpáticas es, se me fue el nombre, pero es cerca de la vértebra, ¿sale? Exacto, en los ganglios simpáticos paravertebrales. Gracias, Nahum, muy bien. Bien, entonces fíjense bien, por favor, aquí, fíjense bien. En el esquema, aquí en el esquema que tenemos, vemos aquí una serie de ganglios, miren ustedes ahí, una serie de ganglios que van a todo lo largo de la columna vertebral, incluso hasta acá se ven, miren, hasta allá vemos ganglios. Esto que ven ustedes aquí, esto es la cadena simpática de ganglios paravertebrales. Ahí es donde están haciendo relevo las fibras simpáticas. Las fibras simpáticas en los ganglios simpáticos, pero no siempre ocurre esto. Hay algunas fibras simpáticas que pasan por estos ganglios y se van hasta otros ganglios que ya están cerca de las vísceras y hacen la sinapsis ya en ganglios. Entonces tenemos también que hay unos que se llaman ganglios esplácnicos, ¿sí? Ganglios esplácnicos. Recuerden que el término esplácnico quiere decir víscera. Entonces aquí tenemos los ganglios esplácnicos o ganglios viscerales que están, pues los vemos mucho en el abdomen y en la pelvis, ¿no? Por ejemplo, aquí están viendo ustedes, miren, ahí están viendo uno grandote, es el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio mesentérico inferior. Esos son ganglios esplácnicos. Y además, pues están los ganglios simpáticos paravertebrales. Bueno, pues hay otro detalle aquí importante, otro detalle que tenemos que comentar y que me parece que es importante señalarlo. Tanto el simpático como el parasimpático, fíjense bien, tanto simpático como parasimpático tienen una característica, que son fibras eferentes, viscerales, generales. Tanto unas como otras. ¿Qué quiere decir eferente? Que sale del sistema nervioso, que sale. Visceral, que va a una víscera, y general, que pues es común y corriente. Entonces, fíjense bien, tanto el simpático como el parasimpático son fibras motoras, eferentes, viscerales, generales. Utilizan diferente neurotransmisor.
Las fibras simpáticas, adrenalina. Las fibras parasimpáticas, acetilcolina. Pero además, tanto las fibras simpáticas como las fibras parasimpáticas pueden ser acompañadas de fibras sensitivas. Las fibras sensitivas, aquí les voy a llamar así, aferentes, viscerales, generales. Y entonces a veces, en ocasiones en los textos dicen, así dicen los textos. Les digo porque sí, lo he leído en varios textos. Dicen, el simpático proporciona la inervación sensitiva del útero. Muchachos, eso no es posible. Eso no es correcto. El simpático inerva al útero, a la vagina, al recto, sí. Y las fibras sensitivas que acompañan al simpático no van a tener el mismo origen o el mismo trayecto. Voy a explicar esto. Vamos a borrar esto. Opciones de puntero. Borramos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a cambiar de uno más delgadito. Vamos a poner aquí, por ejemplo, médula espinal. Ahí está la médula espinal, hasta lateral, hasta anterior y hasta posterior. Cuando hablo de una fibra simpática, esa fibra simpática tiene su origen aquí. Ahí está el núcleo simpático. Y la fibra sale por la raíz anterior y luego se sale de aquí, puede ir al ganglio simpático paravertebral, hacer sinapsis y luego ya irse a la víscera, ¿no? Aquí tenemos el relevo en el ganglio simpático. ¿Sí? Bien. Pero resulta que hay una fibra sensitiva que viene acompañando a esta, la viene acompañando. Nada más que esta, al llegar ahí, se separa. Lo que estamos viendo aquí, esta es una fibra eferente visceral general, es una fibra simpática. Y esta que está en verde es una fibra sensitiva, aferente visceral general. Entonces, el simpático da la inervación simpática de vísceras, pero las fibras sensitivas que recogen la sensibilidad, por eso ahí vamos a entender lo del útero y el trabajo de parto, ¿no? Por ejemplo, por ahí ustedes han escuchado, a veces o en ocasiones han llegado a escuchar que una mujercita está embarazada, está ya en el último trimestre de la gestación, vamos a suponer que está por ahí ya de la semana 38, 37, ¿sí? Casi llega a las 40 semanas. Ya tenemos una mujercita con un embarazo casi a término y de repente hay un susto. Resulta que la señora que estaba embarazada iba en la combi y la combi chocó. Entonces, se activa el simpático. Se puede desencadenar el trabajo de parto, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que entendamos esto de simpático y parasimpático, porque son las fibras simpáticas las que estimulan al útero para las contracciones uterinas. Y dicen, es que tuvo un susto y se le vino el parto. Pues sí, es correcto. Una activación simpática, susto, impresión fuerte, coraje, lo que ustedes quieran, desencadena un trabajo de parto y se puede desencadenar a las 37 semanas, a las 38 semanas. ¿Sí? Bien, vamos a seguir entonces. Bueno, y ahí están los nombres de lo que ya acabamos de mencionar. Ahorita básicamente lo que queremos es enfocarnos al plexo hipogástrico o plexo pélvico, a los nervios esplácnicos. Ahorita lo vamos a ver ya con detalle, ¿no? Porque esto tiene que ver con el parto, con el trabajo de parto y con el bloqueo peridural o epidural.
Bien, vean ustedes entonces acá, ya un poquito más grande, un poquito más agrandado. Aquí estamos viendo, bueno, es que aquí, creo que aquí nos falló Nether. Nos cambió los colores, déjenme ver si es así que estoy correcto. Sí, me los cambié, pero bueno, lo vamos a aclarar, lo vamos a ir explicando ahorita, ¿no? Porque generalmente yo les dije hace ratito, les dije que en las imágenes de Nether lo característico es rojo, fibras simpáticas, azul, fibras parasimpáticas. Pero resulta de que aquí Nether nos cambió los colores, y entonces ahí nos está poniendo las fibras sensitivas en azul, las fibras motoras en rojo, entonces vamos aquí a ir viendo con detalle estas cosas, ¿no? Ven acá. Ya está. Bien. Entonces, vamos aquí quién sabe qué pasa aquí. Bien, entonces vean ustedes aquí, lo que vamos a hacer vamos a ir explicando por partes, ¿sí? Vamos a ir explicando por partes. Vamos a ver aquí entonces, ¿qué dice aquí el texto, no? Aquí traduciendo el texto dice, ¿verdad? Que las fibras sensitivas que proceden del cuerpo del útero y del fondo, fíjense, acompañan a las fibras simpáticas a través del plexo hipogástrico, ¿no? Entonces, son estas fibras que aquí, les digo, es que neta, yo no sé por qué me las cambió ahora, pero bueno, ni modo de reclamarle, ya está difunto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ponerle un colorcito verde. Estas fibras que están viendo ustedes aquí, en azul, ¿sí? Para que no nos confundamos, porque recuerden que el azul nosotros lo relacionamos con el parasimpático. Entonces aquí vamos a ponerlas así en verde, ¿sí? ¿Y qué son estas fibras? Son fibras aferentes, viscerales, generales o sensitivas, ¿sí? Estas son fibras aferentes, viscerales, generales. ¿Qué recogen? Pues recogen la sensibilidad del fondo y del cuerpo del útero. Pero como acompañan a las fibras simpáticas, ¿de dónde vienen? Pues las fibras simpáticas se originan de los segmentos T11, T12 y probablemente también de L1, ¿no? Entonces, vean ustedes ahí cómo incluso lo ponen entre paréntesis y con signos de interrogación. Pudiera ser. A ver, vamos a borrar porque aquí al poner las letras lo puse. Entonces, vamos a ponerlo acá. Son fibras aferentes, viscerales, generales. ¿Sí? Estas fibras aferentes, viscerales, generales son todas estas que aquí Nether nos las puso en color azul, pero no nos vamos a confundir. Ya sabemos que no son fibras parasimpáticas, no lo son, ¿sí? No son fibras parasimpáticas, son fibras sensitivas. ¿Qué hacen? Recogen la sensibilidad del fondo y del cuerpo del útero, ¿sí? La sensibilidad visceral de fondo y cuerpo uterino. Nada más que estas acompañan a las fibras simpáticas y van a llegar a los segmentos medulares T11, T12 y probablemente L1. Ahí va a llegar la información sensitiva general. ¿De dónde? Repito, del fondo y del cuerpo del útero. Ahora, nos pone en rojo las fibras simpáticas, ¿sí?
nos ponen rojo las fibras simpáticas, aunque no separa las simpáticas en pre- y postganglionares. Bueno, está bien, le vamos a permitir eso. Entonces, ven ustedes aquí fibras en color rojo, ahí están. Estas fibras son fibras simpáticas, ¿sí? Estas rojas son fibras simpáticas, son fibras eferentes, viscerales, generales o fibras simpáticas. Lo más seguro es que aquí ya sean fibras simpáticas postganglionares, ya hicieron el relevo en los ganglios. Estas fibras simpáticas que vienen de los segmentos medulares, otra vez T11 y T12, de ahí vienen, de ahí se originaron. ¿A dónde van a ir? Al cuerpo y al fondo uterino. Y son las fibras motoras, muy importante, motoras. Son las que van a dar la motilidad al útero y al fondo uterino. Todo lo que es el cuerpo y el fondo uterino son las fibras que van a activar al útero para que se contraiga cuando se inicia el trabajo de parto. ¿Sí queda claro? Bien. Y luego tenemos, aquí nos los puso, sí, otra vez, nos pone en azul punteado. Ay, ese néter. Nos ponen azul punteadito las fibras sensitivas del cérvix y de la parte baja del canal vaginal. No, perdón, de la parte superior del canal vaginal. Y estas fibras sensitivas acompañan a las fibras parasimpáticas. Bien, vamos a borrar esto para que no se nos mezcle. Vean ustedes. Aquí Néter otra vez ahí nos cambia la jugada, pero no vamos a caer en su juego. Vean ustedes, hay unas fibras que nacen, aquí todas estas que están ahí en azul punteado y que las vamos a poner en color verde. Estas fibras, ahí está. Estas fibras recogen la sensibilidad del cuello uterino y de la parte superior del canal vaginal, que son aferentes, viscerales, generales, que recogen el dolor del cérvix y de la parte superior del canal vaginal. Y dice que estas fibras sensitivas acompañan a las fibras parasimpáticas, ¿sí? Nada más que el parasimpático, recuerden ustedes, volvemos a poner por acá. Ahí ponemos un pedacito de médula espinal, hasta anterior, hasta posterior, y luego vamos a poner en azul las fibras parasimpáticas ahí, van a llegar a la víscera, en sinapsis. Y entonces las fibras sensitivas que acompañan a las parasimpáticas recogen la sensibilidad, vienen por acá y van a llegar hasta acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, las fibras sensitivas del cuello y las fibras sensitivas que nacen en la parte superior del canal vaginal van a acompañar a los nervios esplácnicos, ¿sí? Que los vemos ahí, a los nervios esplácnicos. ¿A dónde va a llegar esta información? Pues va a llegar esta información a los segmentos medulares S2, S3 y S4. Y son las fibras que van a recoger la sensibilidad, repito, del cuello y de la parte superior del canal vaginal. Bien, ¿hasta aquí vamos entendiendo bien, chicos? Sí, doctor. Sí. Porque esto mismo nos va a permitir entender cuando se hace un bloqueo peridural, pues las contracciones uterinas van a continuar y el dolor de la parte inferior del canal vaginal y de la perine, pues va a disminuir de manera muy importante, ¿no? Entonces, vamos a seguirle aquí. Miren, ya tengo hambre. Ahora sí no tomé ni cafecito en la mañana,
Vamos a descansar 35 minutos. Son las 10:52. ¿Sí? ¿Estoy bien? 10:52. Sí. 11:30. A las 11:30 nos vemos.